anoten las dos simientes. Eso es muy importante. Vamos a Génesis y vamos a en esta hora hablar sobre cómo poder entender el ocultismo, la brujería, ese lado oscuro del mal. Cómo poder entender la simiente maldita de Satanás. Y vamos a descubrir la simiente bendita de Dios. Hay dos simientes. La pregunta es, ¿dónde se encuentra usted? ¿En cuál de las dos usted está militando? Ahí en Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nosotros vemos cómo Dios está haciendo una sentencia, provocando, mejor dicho, una guerra espiritual. Y esto es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque aquí Dios está separando a dos simientes. Aquí Dios está separando a los buenos y está separando a los malos. Está separando a los benditos de Yahweh y a los malditos de Satanás. Aquí hay dos caminos: el camino de la bendición, de estar con Yahweh del lado de Jesús, del árbol de la vida que representaba a Cristo, y del árbol de la ciencia del bien y el mal que representaba a Satanás. Amén. De ahí la importancia que Dios dijo en el Génesis que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente si ellos comiesen de ese árbol, iban ¿a qué? A morir. La sentencia fue clara, la prohibición fue clara. Dios quería obediencia a su palabra expresada. Hay una advertencia, hay una prohibición y hay una sentencia de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. En estas dos simientes siempre Satanás ha permanecido como una serpiente. Entonces en Génesis 3:1 habla de la astucia del diablo. El diablo es astuto, conoce tus gustos, conoce lo que te gusta. Él usa la astucia, te mira, puede saber lo que tú haces y conforme a como él te mira, él puede tentarte o puede darte el caramelo que a vos te gusta. Para eso usa la astucia. Entonces, de ahí la importancia de ser original. De ahí la importancia de ser impredecible con Dios. Es decir, hacer cosas que nunca has hecho. Más seguido, amar al Señor, leer la Biblia. De repente estás cansado y oras al Señor, descansas en Él. De repente el diablo te dice: no leas la Biblia, y tú la lees. Vas en contra de la corriente que tú estás sintiendo. ¿Me estoy explicando? Y eso es muy importante. Ahora, nótese que en Apocalipsis, se los leo, 12:15, dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Nótese que en Génesis aparece como una serpiente y en Apocalipsis termina como una serpiente. Sí, Isaías 14:29. No te alegres tú, Filistea. Subraya la palabra filisteo o filistea. Interesante. Y le voy a decir por qué. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Wow. Este es un pasaje revelador, hermano. Porque aquí está hablando que habría un culto a una serpiente. Aquí este pasaje está hablando que de Filistea saldría una serpiente. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la geografía de Filistea, estaba donde está Siria, donde está el Líbano, donde estaba el monte Hermón y donde está ese monte donde, según el libro de Enoc, dice que descendieron los 200 nefelines que se metieron con las hijas de los hombres. Génesis capítulo 6. El libro de Enoc fue un libro que fue sacado del canon. La iglesia etíope judía lo tiene como en su canon.
El libro de Enoc fue encontrado en los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto estaba el libro de Enoc, que era el libro de cabecera de los hijos de Sadoc, que vivían en esos monasterios que fueron encontrados. Y que, dicho sea de paso, eran los verdaderos descendientes de los Melquisedec, de los sacerdotes de justicia. Porque en el templo estaban ¿quién? Herodes, Anás, Caifás, que ni siquiera eran descendientes judíos, eran puestos por Herodes. Y que Jesús le llamó a ellos generación de víboras. Atención con eso. Porque quiere decir que esta simiente llegó hasta el tiempo de Jesús y Juan el Bautista le dice generación de víboras. Es decir, ¿eran hijos de quién? De la serpiente. ¡Wow! Y Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, porque no ha permanecido en la verdad. Cuando habla, mentira habla. Juan 8:44. Mire como esa generación de la serpiente estaba bien saludable y vivita en los tiempos de Jesús. ¿Me están siguiendo? Ahí tú encuentras la oposición que tuvo Cristo con los hijos de la serpiente. Pero Cristo, la promesa era que Cristo le pisaría la cabeza a la serpiente. Y Cristo le pisó la cabeza, y cuando Cristo le pisó la cabeza, Él ganó la victoria, aleluya, y nos trajo de su salvación. Cristo nos trajo de su revelación y venció por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Yeshua Mashiach? ¿Cuántos son hijos de Dios? Por eso, hermano, que cuando la palabra, que es la semilla, entra en tu corazón, hay una regeneración. Primera de Pedro dice que somos regenerados por la palabra. Diga conmigo, un nuevo nacimiento. Diga conmigo, tengo que nacer de nuevo. Ponga la mano que está al lado suyo y dile, tenemos que nacer de nuevo. Claro, naciste en este mundo con tu cultura, naciste en este mundo con todo lo que te ha enseñado la educación, tus padres, pero el Señor te dice, hijo, tú tienes que nacer en mi reino. Tengo un reino, y en ese reino nadie puede entrar si no ha nacido. ¿Por quién? Por mi palabra. ¿Cuántos han nacido por la palabra de Dios? Aunque esto no te guste, aunque muchas veces eso te pide mucho, no, la palabra no te pide mucho, la palabra te lo pide todo, tu casa, tu hijo, tu vida, todo. Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo. Ahí está. Cuando dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es decir, que la semilla entró para poder cambiar esa simiente que tú trajiste, que era la simiente de Satanás. Amén. O sea que la palabra se mete en tu ADN, el genoma, el esperma de Dios, creando vida a través de su palabra dentro de nosotros. Por eso que la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Cuando Dios dice que esta te herirá en la cabeza y tú en el cascañar, está hablando del mensaje de la cruz. Cuando nosotros vemos la sentencia que Dios dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente, la simiente satánica, y la simiente de la mujer, nos está hablando de una tremenda guerra espiritual que se iba a desatar a través de las generaciones. Si Dios no hubiese proclamado esa sentencia, entonces la simiente de la mujer se hubiese aliado con la simiente del Caín, del malo, se hubiese aliado. Y todo el mundo estaría en contra de Dios. Por eso es que tú encuentras que cuando vas a la Biblia, en Génesis capítulo 7 dice, y Noé era perfecto en sus generaciones. Wow. Es decir, el genoma de Noé, el ADN de Noé no fue contaminado con los nefelines, no fue contaminado con los demonios. Qué interesante, ¿no? La mayoría no está consciente de que los miembros del más alto rango de los Illuminatis, los ocultistas, las sociedades ocultistas, se refieren a sí mismos como los hijos de Caín. Su simiente se ha ido traspasando de generación en generación, y el diablo se ha metido en su ADN. Por eso que usted encuentra a brujos que aborrecen a Dios, que hacen todo lo que a Dios le desagrada: adulterio, fornicación, sacrificio de niños,
van en contra de todo lo establecido. ¿Por qué? Porque es gente que en su ADN no está Dios, está la serpiente antigua. Ahora, esto el tema de la serpiente, es muy interesante seguir el rastro de la serpiente. Este pasaje que hemos leído en Isaías 14:29, dice, habla aquí de una culebra llamada áspid y su fruto serpiente voladora. Este culto a la serpiente que fue inyectado por Caín, nótese que Dios marcó a Caín. Dios lo marcó. Y cuando Dios marcó a Caín, se produjo algo. Esa marca, hoy se habla de la marca de la bestia. ¿Y por qué se habla de la marca de la bestia? Es porque Caín fue el primero que fue marcado como la simiente de Satanás. Cuando usted va a Génesis capítulo 6, usted encuentra que Satanás, a través de la historia bíblica, siempre mantuvo una sociedad secreta. Los egipcios tenían, los sacerdotes del templo de Amón tenían un culto a la serpiente. Cuando usted va a los mayas tenían un culto a la serpiente que es Quetzalcóatl. Cuando usted va al Perú, a los incas también tenían el culto a una serpiente. Cuando usted se va a Japón, al otro extremo de la tierra, encuentra que los japoneses y los chinos tenían el culto al dragón, a la serpiente dragón, el dragón rojo. Cuando usted se va a los griegos, tenían el culto a Tifón, la serpiente. Es decir, prácticamente este culto de la simiente impregnó a estas civilizaciones que lo mantuvieron en secreto. Porque cuando hablamos de serpiente, estamos hablando de la iluminación de la serpiente. Se está hablando como la serpiente que te da el conocimiento. Por eso es que los gnósticos odian a Dios. ¿Saben lo que dicen los gnósticos, los satanistas y los illuminatis refiriéndose a Dios? Ellos dicen que Dios es malo. Porque ¿cómo mató a los niños en el periodo bíblico? ¿Cómo permitió que Josué entrara a Jericó y que le dijera a Josué, mata a niños, animales, no perdones nada? Entonces ellos no pueden concebir que el Dios de amor haya declarado esa sentencia en contra de gente que vivía ahí en Filistea, los que adoraban a Baal. ¿Y qué explicación damos a ellos que dicen que inclusive los gnósticos van aún más? Y cuando hablo de gnóstico, hermano, estoy hablando de una de las sectas de la élite mundial más importante en el mundo. Porque el gnosticismo te habla del gnosticismo, que el conocimiento te lleva a la salvación. El gnóstico cree que Jesús fue un profeta, pero que Jesús no te salva. Lo que te salva a ti es la iluminación que tú tienes a través del conocimiento. ¿Me estoy explicando? A través de tu razón, y eso es satánico. Porque eso fue lo que le inyectó Satanás, la serpiente, a doña Eva. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Eva fue llevada a buscar lo oculto, lo escondido, lo tenebroso que estaba en el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Nótese por qué dice que ciencia del bien y el mal, y sin embargo era malo entero, y que Dios dijo que iban a morir, porque era un conocimiento oculto de la serpiente. Por eso cuando tú vas a la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, tú encuentras que había un culto en la iglesia de Tiatira. Y dice, ustedes tienen a Jezabel, ahí está, el culto a la diosa Jezabel, a la diosa de la sabiduría, a la diosa de los misterios ocultos. Por eso que en Apocalipsis capítulo 17 dice, Babilonia, la madre de las abominaciones, y en su frente tenía escrito un misterio. Este misterio babilónico ha pasado de generación en generación, de civilización a civilización, de sectas secretas a sectas secretas hasta el día de hoy, aunque usted no lo crea. Y los gnósticos dicen que Dios es el Diamurgo. El gnóstico te dice que Dios es el malo y que Satanás es el Dios bueno. Porque Satanás nunca ha matado a nadie, pero sin embargo Dios en el Antiguo Testamento mata a las personas, condena. Y la pregunta es que le damos a esa gente, ¿saben ustedes por qué Dios ordenó mata todo y no perdonen nada? Porque esta verdad ha sido escondida en la teología cristiana. Y agárrese bien con lo que va a escuchar. Lo que usted va a escuchar ahora
ha sido escondido para que usted no lo sepa. Por eso es que el libro de Enoc fue sacado del canon, para que usted no supiera la verdad. Y la Biblia dice: conocerá la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe usted por qué Dios ordenó que Josué destruyera a esas naciones? Porque eran descendientes de los nefelines de Génesis capítulo 6. Eran todos descendientes de los nefelines. Y si usted no me cree, mire los pasajes bíblicos que encontramos cuando Dios habla de estos principados que bajaron en el monte Hermón, como dice el libro de Enoc, y como lo dice también Génesis capítulo 6, que dice que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres y nacieron hijos, y estos fueron gigantes, los nefelín. ¿En los tiempos de quién? En los tiempos de Enoc, en los tiempos de Jacer. Jacer significa los que descendieron. Y el libro de Enoc cuenta que estos gigantes, los nefelines, cuando se metieron en el óvulo, se metieron con las mujeres, nacieron bestias. Gente que tenía 6 dedos, como dice la Biblia, como vamos a leer. Dice también: vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, como a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Había gigantes. Dice: es tierra que traga a sus moradores. ¿Y por qué dice eso? Porque en el original hebreo era que estos gigantes se comían a la gente, había canibalismo. Porque el libro de Enoc dice que estos gigantes se prostituyeron de la voluntad de Dios. Dice que le enseñaron a los hombres la brujería. Dice que le pasaron conocimientos secretos. Le enseñaron las armas, cómo matar a otro hombre a través de instrumentos de guerra. Dice que le enseñaron todo lo perverso, se lo enseñaron a los hombres. Le pasaron el secreto de cómo crear, hacer pirámides. Por eso que usted esto lo encuentra en la vida de Hitler. Mucha gente no tiene idea que los generales de Hitler, la mayoría, invocaban a los espíritus de la fuerza del Bril. Anote eso: B corta, L, I, la fuerza Bril. Y la fuerza Bril se reunía en el castillo de Beelzebub, donde los generales de Hitler invocaban a estos demonios, y estos demonios se aparecían a través de una sacerdotisa que era muy famosa, y esta sacerdotisa entraba en trance, y estos demonios pasaban información a estos científicos. Y por eso que tú encuentras que Hitler tenía la máquina colisionadora de partículas de átomo. Él la inventó. Tenía los mejores misiles teledirigidos que llegaban a Inglaterra. Tenía los mejores tanques. Tenía la mejor tecnología. O sea que Hitler estaba fuera de su época en lo que estaba construyendo. Y encontraron tecnología espacial. Los primeros ovnis no aparecen en el caso Roswell. No, los primeros platillos voladores, que no eran extraterrestres, eran platillos creados por hombres, fueron los que fueron encontrados en las bases subterráneas que Hitler tenía. Platillos voladores, man. Porque los científicos de Hitler descubrieron cómo vencer a la gravedad, cómo poder salir y vencer la gravedad, la antigravedad, con un sistema que ya ahora la gente ya lo conoce ya, y que ahora los científicos lo conocen. ¿Me explico? Entonces, miren lo que dice la Biblia en cuanto a los gigantes. Dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. O sea que este gigante, ¿sabe cuánto medía? 10 metros. 10 metros. Y mire lo que dice acá en cuanto a los gigantes. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. ¿Por qué Dios mandó a matar? Porque todas las ciudades del cual José tenía que conquistar era el lugar a orillas del gran monte Hermón, donde está Siria, el Líbano, parte de Israel, Jericó. Toda esa parte eran civilizaciones, ciudades que habían sido invadidas por estos demonios,
y ahí habían gigantes, gente deformada. Aquí dice gente con 6 dedos. Es decir, Israel habitó en un lugar donde habían híbridos, donde había gente, hermano. Por eso es que los griegos, sus dioses, ¿cómo eran? Los dioses griegos eran dioses mitad humano y mitad bestia. ¿De dónde viene eso? Viene de los gigantes. La Biblia reconoce que habían gigantes. Incluso Génesis 6 dice, ya había gigantes antes y después del diluvio. Entonces cuando Caín, por eso que tú encuentras que en Génesis capítulo 5.1, léase Génesis 5.1, empieza el conteo de las generaciones sin Caín. ¿Por qué? Coincidencia, dice 5.1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, a semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y nótese que no empieza el conteo con Caín. ¿Por qué quedó fuera Caín de la descendencia, de la genealogía que empieza aquí en Génesis 5.1? ¿Por qué lo dejaron afuera? Porque él era hijo de ¿quién? ¿De quién era hijo? De Satanás. Ahora, cuando la Biblia dice y conoció Eva a Adán, es lo mismo que cuando ella conoció el árbol de la ciencia del bien. Esa famosa manzanita prohibida. Los maestros rabínicos, la Biblia original hebrea dice que Satanás tuvo relación con Eva. Cuando descubrió los rollos del mar muerto, refiriéndose al mismo pasaje que aparece en Génesis, dice así: y Adán conoció a su esposa Eva, quien estaba preñada de Samael, Satanás, y ella concibió y dio a luz a Caín, y era él como los seres celestiales y no como los seres terrestres. Y ella dijo: he tenido un varón del ángel del Señor. ¿De cuál Señor? Es por eso que los gnósticos te hablan que los primeros habitantes extraterrestres, los primeros dioses eran brillantes y blancos. Hitler, ¿qué buscaba? La raza brillante, la raza aria. Mandó expediciones al Tíbet porque según la creencia gnóstica, los descendientes de los atlantes se fueron a vivir ¿dónde? Al Tíbet, a los Himalayas. Que dicho sea de paso, es donde sale de ahí el culto a la serpiente Kundalini. El yoga, que lo trae la New Earth, la nueva era, nótese que de donde se cree que estos dioses, que eran con rostros brillantes, y aquí en la Biblia hebrea dice que Eva concibió por Samael, es decir, Caín, ¿qué es lo que era? Caín era hijo de Satanás. Miren lo que dice 1 Juan 3:12. No como Caín, que era el del maligno y mató a su medio hermano. Claro, porque no era hermano de sangre. Y nótese las versiones en la palabra. En el Nuevo Testamento inglés moderno dice: no hay ninguno de nosotros que tenga el espíritu de Caín, quien era hijo del diablo. En el Living Biblia, la otra traducción de la Biblia, no somos como Caín, quien pertenecía a Satanás, dice. En la nueva versión de la Biblia en inglés, dice como Caín, que era hijo del malo. El comentario de Matthew Poole, en la Santa Biblia, volumen 3, página 936, dice: el cual se mostró Caín ser hijo del malo, de la simiente de la serpiente. Así tan temprano fue esta semilla sembrada, y así de antigua es la enemistad entre la simiente y simiente. Ahí está. Por eso que tú encuentras que, como decía, el hinduismo, donde nace uno de los mayores cultos de la nueva era, dice esto. Atención con lo que voy a decir. El hinduismo, el culto de los dioses del Tíbet, dice que el hombre tiene 33 vértebras, y eso es verdad, pero que en la pelvis está la serpiente, y que tú a través de las sesiones del yoga, a través de la meditación trascendental, a través de la inspiración interna, tú te puedes encontrar con esa serpiente, porque esa serpiente es llamada la serpiente de luz, que también se arrastra por las profundidades de la tierra, habitando en cierto momento en cada ciudad, como un día habitó en Egipto, gran imperio, después habitó en el Tíbet.
Y según lo que dicen ahora está habitando entre Chile y Perú. La serpiente de luz se movió. Por eso tantos terremotos y temblores. No lo digo yo, lo dicen los brujos. Mire cómo dicen ellos. Por eso es que en el Tíbet tú encuentras la famosa pirámide blanca, donde según la creencia es donde la serpiente del conocimiento vivía ahí. Entonces, ¿qué te enseña el yoga? El yoga te enseña que la serpiente tiene que subir por los 7 chakras del hombre hasta que encontrar tu punto del ojo, de que todo lo ve, y para que tú tengas la gran iluminación. ¡Wow! Lucifer, el portador de la luz. Ahí está. Y mire cómo este culto de la serpiente que empezó en Génesis, ahora está por todo el mundo. ¿Me están siguiendo? Y la nueva era, que nos está diciendo que tenemos que unirnos en torno al yoga, la meditación trascendental. Yo una vez escuché al pastor Armando Alducín y me llevé una gran sorpresa cuando él dijo que el yoga no era malo y que incitó a la congregación a que practicara el yoga. Y realmente, hermano, el yoga es satánico porque viene del culto a la serpiente. Ojo, no estoy juzgando al pastor Alducín, solamente que yo no apruebo lo que él dijo, así de simple nomás. Yo no sé quién para juzgarlo, porque justamente la Kundalini viene del Tíbet, y la Kundalini es la serpiente, como ya te dije ya, que es una religión mundial, que muchos están metidos en esta religión del yoga de la nueva era, meditación trascendental, posiciones así como ustedes ya la han visto ya, de meditando. Es totalmente satánico porque es el culto a la serpiente. Hermano, dentro de nosotros no hay nada bueno. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Es decir, ellos dicen que adentro de ti está el conocimiento. Claro, pero ¿qué conocimiento? El conocimiento de Lucifer, porque nuestro ADN ha sido afectado. Pablo lo dice eso en la carta a los Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron, todos. Entonces hemos venido con arrastrando esa semilla de esa serpiente. Leímos el pasaje en Hechos 28 y 19, que hemos salido, ¿de dónde hemos salido? De las tinieblas. Amén. Ahora, esto es tan interesante porque mucha gente no cree en que los ángeles pudieran haberse metido con las hijas de los hombres, y dicen que eran los hijos de Set simplemente. Y no eran los hijos de Set, porque la palabra en hebreo para referirse ahí, y vieron los hijos de Dios, quiere decir ángeles. Y ya con eso echa por tierra que no eran los descendientes de Set, eran los descendientes de Caín. Por eso que tú encuentras, y atención con lo que voy a decir, esto es lo que voy a decir, es muy revelador, porque en todas las logias masónicas, al masón que se está iniciando le enseñan un rito, y ese rito se llama el rito de Tubal Caín. Y para resumirlo, porque es largo, le enseñan al masón que sus padres del conocimiento, de esa sabiduría escondida, nótese escondida, que la Biblia en Santiago dice que esta sabiduría es animal y diabólica. Esta sabiduría de la serpiente es terrenal, animal y diabólica, dice el libro de Santiago. Porque la sabiduría de Dios es apacible, buena, llena de frutos, aleluya, amén, donde no hay misterio. Hermano, con Dios usted no encuentra misterio. Esta gente, los gnósticos, lleva a la gente a los misterios. Y claro, porque como el hombre trae esa semilla de Satanás, ¿cierto? Le gusta lo que es misterioso. ¿Acaso a usted no le gusta las películas de terror? ¿Acaso al hombre no le gusta ver películas de vampiros? ¿Por qué? Porque dentro del corazón, donde está perverso, que no puede salir nada bueno de él, ahí está la semilla. Que cuando usted recibe a Cristo, Cristo limpia su corazón. Somos como el endemoniado Gadareno, lleno de demonios. Y cuando usted ve a Cristo, Cristo viene, te salva, te limpia, te purifica y te deja sin demonios para que usted le sirva al Señor. Porque hay espíritus ¿de qué? Hay espíritus de adulterio. Hay espíritu de sodomía, hay espíritu, el mayor espíritu que está atacando en este mundo, ¿sabe lo que es? Es
homosexualismo, depravación sexual. Porque escuche muy bien esto, lo que usted va a escuchar. Porque los nefelín, los que se metieron con las mujeres, ellos, el pecado principal de ellos fue la depravación sexual. Y los descendientes de estos espíritus, de estos gigantes, no se fueron. Quedaron aquí en la tierra, que la Biblia le llama huestes espirituales de maldad. Que en Efesios 6:12 Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernador de las tinieblas, contra potestades y contra huestes espirituales de maldad. Ahí están. ¿Me explico? No se fueron los nefelines. Sus espíritus, esa gente murió en la carne, pero los espíritus quedaron vagando en los desiertos. ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? Porque la depravación sexual llegó a la presencia de Dios, tanto así que como ya estaban acostumbrados a tener relaciones sexuales con los ángeles, cuando los ángeles de Dios fueron a la casa de Lot, ¿qué dijo el pueblo? Lot dijo, aquí tienen mi hija, por favor, no le hagan nada a estos hombres que han venido de lejos, eran ángeles. Y los hombres dijeron, no queremos a tu hija. ¿Queremos a quién? A los angelitos que habían venido de arriba. ¿Por qué? Porque era gente que estaba acostumbrada a tener relaciones con incubo y sucubo. Mira, cuando la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, Jesús en el contexto no estaba refiriéndose, hermano, a que no podían procrear hijos. Porque en el contexto le está hablando sobre la resurrección. Si en la resurrección, es decir, cuando estemos en el cielo, ¿vamos a tener relación sexual? No, a eso se estaba refiriendo Jesús, pero no a que ellos no podían procrear. Porque si no fuera así, ¿cómo usted explica, como Agustín de Hipona, que hubieron tantos casos de mujeres? Y atención con lo que voy a decir. No se asuste con lo que voy a decir, porque quizás si usted está escuchando este video, a usted le puede haber pasado, o le está pasando. A otros le ha pasado, y me van a comprender lo que yo voy a decir ahora. ¿Cómo usted explica el término incubo y socubo? Incubo quiere decir encima de, y socubo quiere decir debajo de. Es decir, cuando vino la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, la maldita Inquisición, hubieron muchos casos que fueron sacados bajo tortura de mujeres que decían haber tenido relación sexual en la noche con un demonio. Y que cuando amanecían, sus cuerpos amanecían con moretones y hasta semen había en su cama y sangre. Y las mujeres contaban que en las noches eran seducidas por sueños eróticos. Y ese sueño erótico la atrapaba y el demonio... Por eso que, hermano, que el tema de la pornografía es tan grave, hermano. Porque la pornografía te lleva a los nefelines. Por eso es que 5 minutos de pornografía son como 10 años en que vos vas a estar atado. La pornografía, ¿quién la inventó? La palabra porneo, pornografía, viene de porneo. Y porneo era un dios de la antigüedad que estaba relacionado con todos los placeres de adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, sodomismo. ¿Por qué la Biblia habla de Sodoma y Gomorra? Gomorrea o gomorrea son enfermedades que están relacionadas ¿con qué? Con el sexo. Gonorrea, Sodoma y Gomorra. Sodoma viene de sodomía. ¿Cuál fue la causa principal de estos espíritus? Que les gustaba la depravación sexual. Por eso es que hoy encontramos que estos nefelines están atacando a toda una generación que se dice ser gay. Está atacando a una generación que están reclamando sus derechos. Se está legalizando el pecado. Y mire, ¿quiere que le lea lo que dice el libro de Enoc de estos espíritus? Mire, escuche con atención. En el libro de Enoc, capítulo 15, verso 3, dice así: cuando Dios da la sentencia a estos ángeles que pecaron en ese tiempo, mire lo que Dios dice. Mire, qué interesante. Ahora, nótese que en Judas 1:14, Judas habla del libro de Enoc. Dice, el libro de las generaciones de Enoc. Y habló Enoc. Pablo también habla el libro de Hebreos habla de Enoc. ¿La iglesia primitiva tenía el libro de Enoc? Sí, fue sacado porque
la Iglesia Católica fue la que recopiló el canon. No la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica lo hizo el canon, o sea, recopiló el Nuevo Testamento. Y de ahí lo sacaron porque el libro de Enoc da una sentencia hasta la misma gran ramera. El libro de Enoc da información que tú no vas a encontrar en otro libro. Te da información de estos ángeles que al final están pervirtiendo a la tierra y que esta gente, como le adora a ellos, como son satanistas, no quiere que usted sepa. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque es reencontrarse y tener la revelación de la simiente de la serpiente de Caín. Y ahí es cuando tú entiendes por qué hay brujos, por qué hay satanistas, por qué los Illuminati, por qué los masones. Porque esta gente está adorando a Satanás. Es decir, el culto de Caín que Dios lo marcó sigue. Y no terminé de decir algo que es muy importante antes de entrar al libro de Enoc. Quedé inconcluso en cuanto a lo que le enseñan al masón en el rito de Tubal Caín. ¿Se acuerdan? El rito que le enseñan al masón de Tubal Caín tiene que ver con los descendientes de la simiente de Caín. Le enseñan, según el rito, dice que Lucifer se le apareció a Irán Abid, el famoso masón Irán Abid, que es como un dios dentro de la masonería, que fue el que construyó el templo de Salomón. Y dice que Lucifer le dijo a Irán Abid: yo soy el que le dio la sabiduría, yo soy el que le dio el conocimiento a los de la simiente de Caín, y estoy aquí para darte el conocimiento a ti. Y este rito se enseña en cada logia del mundo. Y ahí tú puedes conectar cómo este culto a la serpiente se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y ahí tú encuentras que al final Satanás en Apocalipsis capítulo 13 se presenta como el gran dragón, como la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12 dice que la serpiente antigua engaña ¿a quién? Al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Como engañó a Eva, haciéndole creer a los gnósticos que la sabiduría escondida no es mala, es buena. Haciéndole creer a esta gente, los gnósticos, los rosacruces, los templarios, los satanistas, los illuminati, los ocultistas, esoteristas, haciéndole creer, hermano, que esa sabiduría escondida es la verdadera sabiduría. No, es diabólica, es animal. Porque viene ¿de dónde? Viene del padre de las mentiras, que es Lucifer. Y por eso que dicen que Jehová de la Biblia es el Diamurgo y que sus hijos, los judíos, son su engendro. ¿Por qué Hitler mató a los judíos? ¿Por qué el odio que se tiene al judaísmo? Porque los gnósticos desde siempre han enseñado que los judíos son los hijos del Diamurgo, del malvado Jehová, y tienen que ser destruidos. Por eso que ellos dicen que son tan inteligentes, porque Jehová, que es el Diamurgo, el malo, les dio sabiduría a ellos. Y por eso que Hitler simplemente, que era gnóstico, por eso es que la doctrina gnóstica hay que tener cuidado, porque es diabólica, porque se basa en puros misterios. Dios no es misterio, hermano. La creación de Dios no es un misterio, porque la verdad de Dios está en un árbol. Dios no hizo el mundo bajo un misterio. ¿Qué es lo que es real y verdadero? Lo que usted ve, la lluvia caer y que haga que crezcan las flores, que lanzan su perfume, las estaciones del año, una madre amamantando a un hijo. Mire qué hermoso, mire lo real y verdadero que es eso, lo potente que es eso. Dios no es misterioso. Dios creó una creación verdadera, llena de luz, donde en ella no hay misterio, todo se ve. Entonces no hay necesidad de andar buscando el misterio, buscándole la quinta pata al gato. ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo extraterrestre? ¿Y por qué lo atlante? Enoc, miren lo que dice en cuanto a esta invasión de espíritu que estamos viendo hoy. Y que dicho sea de paso, la Biblia habla de esta invasión de demonios, claro que sí. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Enoc dice que estos gigantes ya se comían todo, imagínense, 20 metros, se comían la agricultura,
el libro de Enoc dice que estos gigantes empezaron a corromper la creación. Corrompieron todo, empezaron a hacer inventos, hermano, monstruos. Por eso que ellos mismos eran monstruos, mitad animal, mitad hombre. Dice el libro de Enoc que lo pervirtieron todo. Por eso cuando Dios castiga la tierra con Noé, tiene que renovar la tierra, porque los gigantes se comían a las personas, canibalismo. Los huesos de los gigantes usted lo encuentra en todos lados, hermano. En la India aparecen huesos de gigantes y no han ocultado esta información. No aparece esto, pero sí hay mucha información sobre esto. Entonces, por eso que usted encuentra que Dios mandó a matar a toda esa gente que está alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque era gente de gigantes. Era gente de gigantes, de muchos híbridos, gente que pactó con Satanás, es gente que hacía sacrificios. Por eso que en Salmo 116 dice: y vosotros, dice, sacrificasteis a vuestros hijos al dios Moloc, derramaste sangre inocente en vuestros altares, dice. Dios le dice, ¿por qué? Porque este culto a la serpiente, este culto a este dios serpiente que pide sangre, ¿por qué cree usted que los mayas rompían el corazón y sacaban el corazón y se lo ofrecían a Quetzalcóatl, la serpiente voladora que dice aquí Isaías? Porque este culto nunca se terminó, hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dos simientes. Entonces la pregunta es, ¿en qué simiente está usted? ¿En la simiente bendita de Jesús o en la simiente maldita de Satanás? Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Wow, acá están, no se han ido los espíritus de demonios. Los espíritus de los malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos, y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malignos. Espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Los espíritus de los gigantes, de los nefelín, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. ¿Dónde están viviendo estos espíritus nefelines demoníacos? ¿Dónde están viviendo? ¿Sabe por qué Jesús le preguntó el nombre al endemoniado gadareno? ¿Cómo te llamas? Y el demonio le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Y por qué Jesús tuvo que pedirle que leyera el nombre al demonio? Le sacó el nombre al demonio porque esos espíritus siempre vivieron aquí en la tierra. Jesús no los conocía. Y por eso que le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. ¿Por qué? Porque eran espíritus de los nefelines que están aquí en la tierra pervirtiendo. ¿Por qué cree usted que hay tanto homosexualismo ahora? ¿Por qué cree usted que están legalizando al homosexualismo? ¿Cómo usted llama eso? Invasión de demonios, porque para mí el homosexualismo, hermano, está relacionado con posesión demoníaca. No para que usted sea: ¡ay, estoy poseído! No, posesión demoníaca no tiene nada que ver que usted esté como poseído. No, tiene que ver con una invasión de demonio, haciéndolo creer a usted que usted ya no es hombre, que su hombría la tiene que dejar a un lado, porque usted ahora es una mujer. Dice el libro de Romanos que pecaron, Romanos capítulo 1, que estos hombres que dejando a Dios se metieron hombres con hombres, dice, no teniendo en cuenta a Dios, mujeres con mujeres, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, porque deshonraron su cuerpo. Un homosexual está deshonrando su cuerpo. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza por el cual fue creado por Dios. Nació hombre y él está en contra de su misma naturaleza. Por eso que va a ser juzgado por Dios si no se arrepiente, si no vuelve a su estado original. ¿Por qué? Porque un homosexual va en contra de su misma naturaleza, lo que los nefelines hicieron. ¿Qué es lo que hacen los nefelines? Hacer que el hombre se corrompa, que vaya en contra de su naturaleza, que peque deliberadamente delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Que pierda su hombría. Entonces el concepto de familia se rompe, porque Dios creó a un Adán y a doña Eva, no a un Adamo y a un Carlos o Roberto para que se casen entre hombres. ¿Me estoy explicando? Por eso que aquí en el Paraguay hay una enfermedad que los médicos le llaman fiebre uterina,
¿Y sabe a qué relacionan la fiebre uterina? A la famosa bomba gira. Ese espíritu de los nefelines ha llegado aquí en Paraguay y se manifiesta diferente en nombre en diferentes ciudades. Aquí en Paraguay se conoce como la bomba gira, ¿sí o no? ¿Y la bomba gira qué es lo que hace? La bomba gira es ese demonio que incita a la mujer a que tenga fiebre uterina, a que dependa de la relación sexual, a que tenga cúpula y a que tenga a un marido que no sea su marido carnal, que se acostumbre a tener relación sexual con estos incubos y sucubos. ¿Qué es lo que es un incubo? Incubo es un demonio que se echa encima a la mujer, apoderando de sus pensamientos, pone un sueño de erótico y la mujer entra y se ve que en el sueño está con un hombre hermoso y la mujer empieza a tener relación sexual y el demonio absorbe la energía de la mujer en la relación sexual y se alimenta de eso. Por eso que hay muchos casos, como decía anteriormente, que están escritos testimonios de mujeres que en la noche literalmente fueron violadas por seres invisibles que sabían que estaban encima de ellos, no lo veían, pero sabían que algo estaba encima de ellos. ¿Me explico? Por eso que el tema es serio. Y incubo y sucubo, y los sucubos son demonios que se hacen pasar por mujeres y le sacan el semen al hombre para seguir una procreación de gente de la simiente de Caín. Pastor, usted me está diciendo que en esta tierra podrían haber hijos de demonios. Sí. ¿Cuántos casos no han habido de abortos donde el niño viene deformado, donde el niño nace como mitad, como medio animal y como medio humano? ¿Cuántos abortos no han sido así? Esos son, no todos, la mayoría son porque tuvieron relación sexual con un demonio. Y estos casos, hermanos, de sucubo e incubo está lleno. Tanto que el Vaticano tiene clasificado en su registro de miles de testimonios en el tiempo de la edad oscura del Vaticano, el oscurantismo, testimonios de mujeres que fueron violadas por... ¿Y por qué yo creo que es así? Porque a mí me pasó. ¿Cómo, pastor? Me pasó a mí, me pasó a mí. Por eso es que yo creo en esto, porque a mí me pasó. Cuando yo fui a un congreso en Argentina, fue a un hotel. Y en los hoteles ustedes saben que es donde más se practica ¿qué? Los moteles, el sexo, nefelín, llamando al espíritu nefelín. Y fuimos a un hotel y en la noche, cuando yo estaba acostado, sentí una presencia demoníaca que me mantuvo a no dormir. Porque la Biblia dice que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos y nuestro espíritu nos cuida. Y cuando yo estaba en ese hotel, sentí yo la presencia de Satanás en esa pieza. Y yo no quería dormirme porque me sentía extraño y sabía que había algo malo ahí. Y cuando ya me estaba venciendo el sueño, eran las 3 de la mañana y yo ya no podía más estar despierto porque estaba muy cansado, venía de un viaje de Paraguay muy largo. Y cuando me estoy quedando entre dormido, una mujer se lanza encima mío. Yo la vi como una mujer y me agarró de acá de los brazos, hermano. Era mujer y como que me quería violar, hermano, a la fuerza. Era un sucubo, porque el incubo es el demonio que se hace pasar como hombre para las mujeres y los sucubos son los que hacen pasar como mujeres para con los hombres. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Aunque usted no me crea, pero yo sí creo porque me pasó a mí. No estaría contando aquí en este altar que es tan sagrado algo que usted podría decir, está mintiendo. Luché y en la mañana, hermano, amanecí con todos mis brazos adoloridos, mi cuerpo, porque yo luché y reprendí. Yo dije, en el nombre de Jesús, fuera espíritu inmundo, fuera Jezabel, porque era como una Jezabel que se estaba apoderando de mí y me quería agarrar, hermano, y fue una lucha, hermano, y yo amanecí con todo mi cuerpo adolorido en las partes donde yo luchaba. ¿Cómo usted explica eso? A mí me pasó. Y ahí me doy cuenta que estos seres demoníacos existen, sí. Porque una de las mayores engaños del diablo es hacer creer al mundo que él no existe, que es producto de la gente enfermiza, de mentes enfermizas. El diablo es real, muy real. Por eso que Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar
y destruir. Por eso que si usted tiene un problema, hermano, hermana, sexual, y tiene una desesperación por tener sexo, preocúpese, porque eso no es normal. Porque puede haber un nefelín que no necesariamente la tenga poseída, pero sí influenciando. ¿Me estoy explicando? Por eso que la Biblia habla de la gran ramera, la gran ramera. Por eso que los satanistas, dentro de sus orgías, se meten hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque Satanás se presenta como Baphomet, como hermafrodito. ¿Ustedes han visto el símbolo de las 5 estrellas? Donde aparece Satanás con los cuernos y aparece con sus pechos, con pechos de mujer, y acá como un macho cabrío. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo ocultista ve a Satanás así con pechos de mujer y para abajo como un macho cabrío? Porque Satanás, mira la revelación que usted va a tener, es el Dios de dos caras. Es el Dios con cara de mujer y es el Dios con cara de hombre, para pervertir a la raza humana. ¿Me explico, hermano? Este mensaje, hermano, es una revelación que usted está teniendo ahora, para que se cuide, para que sepa que la simiente de la serpiente está aún viva, que la simiente de la serpiente está incitando a la humanidad, tentando al mundo. Y termino con esto. ¿Sabe por qué Caín, el hijo de Satanás, como ya leímos, que Eva tuvo relación sexual no con Adán, sino con Satanás? Por eso que en Génesis capítulo 5, la generación empieza contando con Set. Y dice, y cuando nació Set, empezaron los hombres a invocar a Jehová. Y yo pregunto, ¿y todas las generaciones que habían nacido antes de Set, como Tubal Caín? Si usted lee Génesis capítulo 2, 3, ve la descendencia de Caín, que fue gente que criaba ganado, dice Génesis, gente que eran como mineros, que recogían el oro, hacían instrumentos con el oro, pero esa gente fue toda gente maldita que nunca buscó a Dios, porque siguió la simiente de su padre. Por eso que se habla de las generaciones malditas, se habla de maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque la maldición viene arrastrando. Por eso que usted encuentra, por ejemplo, cuando un padre es promiscuo, un padre tiene muchas mujeres, el hijo le sale igual. El hijo anda con una, anda con dos. ¿Por qué? Porque el padre le metió la maldición al hijo. Y el hijo igualito al padre. El padre fue mujeriego y al hijo le sale igual. El padre fue alcohólico y el hijo le sale alcohólico. ¿Sí o no? Esas son las maldiciones generacionales. Cuando usted viene a Cristo, Cristo rompe y echa fuera todos esos demonios. Cuando usted se mete con la palabra de Dios, usted empieza a ser purificado y usted dice, ahora entiendo por qué yo sentía eso, por qué me sentía así. Entonces usted ora y empieza a decir, todo espíritu inmundo que esté dentro de mí, fuera en el nombre de Jesús. Usted empieza ahora a resistir al diablo, y la Biblia dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es decir, cuando usted tenga un sentimiento, hermano, un vicio, usted resista ese vicio con la palabra en el nombre de Yeshua Mashiach, y va a ver que ese demonio la va a soltar, te va a soltar. Porque el demonio, cuando encuentra resistencia, huye. Pero cuando no encuentra resistencia, ¿qué hace el demonio? Se queda, hermano. Porque la Biblia dice, los hombres amaron más las tinieblas. Hay gente que le gusta adulterar, hay gente que le gusta la marihuana, hay gente que le gusta ser malo, que le gusta robar, que le gusta matar, que le gusta engañar, que le gusta mentir. Ahí está. Se ata y ama a ese demonio. No, por favor, demonio, quédate acá conmigo. El endemoniado Gadareno tenía un hombre con 2000 demonios. ¿Y sabe por qué salieron de ese hombre? Porque cuando Cristo llega a tu vida, por millones de demonios que tengas en tu corazón o en tu vida, tienen que salir en el nombre de Yeshua, porque Él viene a liberar tu vida, no viene a condenarte. Porque todos, hermanos, los que estamos aquí, de alguna u otra manera hemos sido influenciados por estos espíritus. Todos. Aquí no se salva nadie, hermano, nadie. Todos. Pornografía, masturbación, adulterio, todos. Y es por eso que cuando usted viene a Cristo, por obediencia a la palabra de Dios, ahora el Espíritu Santo te dice,
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que no podemos ensuciar, dice Pablo, este templo. Cuando Jesús entra en el templo con el látigo, sacando a los mercaderes, hermano, eso es un tipo y figura de lo que Él iba a hacer dentro de nosotros. Sacando a esos demonios que te instan a esos placeres homosexuales. Liberándote de esos demonios que te oprimen a la droga. Sacándote ese espíritu de suicidio, sacándote ese espíritu que te lleva a la brujería, a la ouija, a jugar a la ouija, a ver videojuegos diabólicos, satánicos, donde hay monstruos. Cuando viene a Cristo, Él entra con su látigo, hermano, echándose demonios, y usted se libera. Porque la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted viene a la palabra, usted es libre por la palabra que está escuchando a través del pastor Cubillo. Está escuchando, entonces usted dice, no sabía, pero ahora usted despierta y empieza a andar en la luz y no en las tinieblas. Entonces, ¿en qué simiente está usted? Por eso que entendemos, hermano, que la batalla de Armagedón, cuando Cristo venga, es simplemente donde Cristo le va a dar el golpe final en la cabeza a Satanás en el valle de Armagedón. Porque la Biblia dice que los reyes de la tierra se juntaron para luchar en contra de su ungido. Salmo capítulo 2. ¿Cómo usted entiende que los reyes de la tierra van a luchar con Dios? ¿Cómo usted entiende eso? Es porque el hombre ahora adora a otro Dios. Los masones adoran a otro Dios. El Islam adora a otro Dios. Y no quieren saber nada con el Dios de los cristianos. ¿Por qué cree usted que están matando a los cristianos? ¿Por qué? Porque el diablo quiere matar, perseguir, torturar a los hijos de la simiente de Eva con su hijo Set. Es por eso que tú entiendes, hermano, por qué Satanás a través de la historia ha querido eliminar al pueblo de Israel. Faraón mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque Moisés es un tipo y figura de un Salvador que era Cristo. ¿Por qué Amán creó un edicto para que se mataran a todos los judíos en Persia? Lo mismo. Mira el pensamiento satánico. ¿Por qué Hitler mató a 6 millones de judíos? Te das cuenta que siempre el diablo ha querido destruir a la simiente verdadera, que son los hijos de la luz. ¿Por qué Herodes mandó a matar a todos los niños? Ahí te das cuenta cómo Satanás siempre ha querido eliminar esta simiente, pero no lo va a poder lograr, porque esta simiente se mantiene hoy en día. Es usted y somos nosotros que estamos aquí, de ese remanente, de esa promesa que Dios le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya, una promesa. Y usted, cuando tiene a Cristo, usted entra en la simiente bendita, en la simiente bendecida, en la simiente que le ofrece salvación, y usted es purificado, y usted empieza a alabar el nombre de Dios, porque sabe que ahora usted está parado en la verdadera simiente, que es Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, sabiendo esto, es por eso que Israel en este momento está la cosa candente. Rusia se alió con Irán, salió con China, llegaron portaaviones chinos a Siria, y ahora Rusia advirtió a Estados Unidos que saque sus ejércitos. Le advirtió también a Israel que deje de bombardear a Siria, porque ahora, hermano, los hijos de la simiente satánica le están haciendo guerra a Israel. Mire usted cómo la cosa se viene grande. Hoy, septiembre, 30 de septiembre, la cosa está muy candente en el Medio Oriente. Rusia, Irán, China están ahí a punto de desatar la tercera guerra mundial. Ahí usted encuentra que el diablo siempre, hasta ahora, va a querer eliminar a los hijos de la simiente de Jesús. ¿Por qué usted cree que Irán repetidas veces los
presidentes iraníes, sus ayatolas, repetidas veces dicen: vamos a eliminar a Israel del mapa. Israel de aquí a 10 años desaparecerá. ¿Por qué? Porque ahí usted ve cómo el pensamiento de la serpiente todavía está vigente hasta el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, porque podemos entender, Padre, mejor tus propósitos en nuestras vidas. Y podemos entender, Señor, el propósito por el cual tú nos llamaste, para saber que ahora pertenecemos a la simiente bendita de Yeshua Mashiach. Y te damos gracias porque nosotros hemos salido de esa simiente maldita. Te damos gracias porque te hemos conocido a ti, Yeshua Mashiach, y tú has traído vida con propósito, ordenando nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este mensaje, porque nos da luz y revelación en cuanto a entender cómo los hijos de la serpiente hoy en día están haciendo guerra a los hijos de la luz, que son aquellos que andan en tus caminos, que obedecen a tu palabra, que no es la iglesia profesante, sino que es la iglesia que ha nacido de nuevo. Padre, te damos gracias. Oramos para que los hermanos, amigos de Facebook y de las redes sociales que escuchen este mensaje se conviertan a ti, vuelvan a ti. Dales esperanzas a través de tu revelación, de tu palabra, Padre. Yo oro para que este video, este mensaje, Padre, sea compartido en todo el mundo, que sea llevado a todas las redes sociales, que se comparta tu palabra y que esta palabra prospere, se multiplique, para que libere corazones, trayendo luz a esas mentes que están en tinieblas. Oro por aquellos brujos, para que se conviertan y vengan a ti. Oro por aquellos masones, por aquellos gnósticos, Señor, que vuelvan a ti, a Yeshua Mashiach, del cual tu nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vienes a juzgar la tierra para revalidar tu primera venida, para revalidar quién eres tú, el Alfa, el Omega, principio y el fin. Gracias, Señor Jesús. Te pido que toques a los gnósticos, que toques a esos masones, que toquen a esa gente que está metida en la brujería, esoterismo, aquellos que están jugando la ouija, aquellos que están en el tarot, aquellos que están jugando, Dios mío, Señor, a juegos diabólicos, aquella gente que está metida en el espiritismo, Señor, sácalos. Aquellos que están en la umbanda, en la quimbanda, aquellos que están en la brujería de Haití, aquellos que están en la brujería del vudú, Padre, sácalos, Dios mío, que al escuchar este mensaje vuelvan a ti, porque tu palabra dice en Apocalipsis 21, ningún hechicero, ningún brujo entrará al reino de los cielos. Y también tu palabra en Deuteronomio capítulo 18 verso 19 dice: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh te echa de la tierra. Padre, tu palabra es clara. Que vuelvan a ti esta gente que está metida en la simiente de Satanás, y que sean limpiados de todo espíritu inmundo. Que los homosexuales vuelvan a ti, que las lesbianas dejen de pecar, que se casen con hombres, que los homosexuales recuperen su hombría, sabiendo que han sido influenciados por los nefelines, por estos espíritus demoníacos que pervierten al hombre. Toca a ese homosexual que está escuchando este video para que vuelva a ser un hombre, se case con una mujer, para que pueda tener tu vida eterna, porque si así no fuera, pasará el resto de su vida en el infierno, donde la llama nunca se apaga, ni el gusano nunca muere, dice tu palabra. Que esta gente, Padre, vuelva a ti y que recuperen el propósito por el cual tú los creaste. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén.